Continuando con los trastornos en el neurodesarrollo en el aspecto de tipo emocional, como vimos anteriormente, hablamos algunos aspectos de conducta. En este momento vamos a asociarnos a los factores que tengan que ver como respuesta emocional, y para ello pues tenemos que aclarar que los aspectos inherentes internos en los niños y en los adolescentes van a ser obviamente una mezcla entre los aspectos externos del ambiente, y que a medida en que esto se integre nos va a permitir a nosotros entender las variables que puedan desarrollarse desde un punto de vista de problema, un punto de vista de distorsión o un punto de vista alterativo. Es decir, que a medida que éste se conjunta puede darnos explicaciones importantes. Un ambiente negativo puede darnos a nosotros un problema serio. Y si eso está aunado a los aspectos internos, pues obviamente vamos a tener problemas. Un ejemplo muy sencillo de nuestro medio, en nuestro medio y en diversos medios sociales, vemos con mucha problemática los niveles de nutrición que existen en nuestros niños. Es decir, el ambiente externo por la falta de alimentación, puede producir en el mundo interno de un niño, desde un punto de vista biológico, alguna consecuencia bastante seria. Por ejemplo, bajo peso al nacer, niños prematuros. Obviamente no estoy diciendo que todos los niños van a tener estas características, pero van a ser factores que se van a entremezclar entre los biológicos y ambientales para producir o permitir el aparecimiento de algunas conductas patológicas. Para ello vamos a hablar de dos aspectos importantes de la emocionalidad, aquellos que se llaman interiorizaciones emocionales y las exteriorizaciones emocionales o la externalización emocional. Generalmente nosotros vamos a trabajar sobre niños que van a ser de una manera intratensivos, es decir, van a internalizar sus emociones, y esto tiene una repercusión bastante complicada, porque son niños que van a somatizar, van a ser niños inseguros, con alguna dependencia, con un grado de timidez, algunos miedos, algunas fobias, algunas tristezas, preocupaciones o alguna inestabilidad emocional, o pues obviamente algunas alteraciones obsesivas. Generalmente estos casos yo los he visto con la evolución en niños que pueden presentar estados de ansiedad y depresión bastante significativos, que es innecesario ponerles su atención. Es decir, por decirlo de una manera, la energía psíquica se va hacia adentro, y esto puede producir una serie de alteraciones somáticas, de pensamientos, de saboteos. Pero si nosotros tenemos a la vista un niño con una externalización emocional, es decir, aquel niño que pueda expresar libremente sus motivaciones internas, ya sea agresivas, violentas, impulsivas, pues obviamente vamos a tener niños que no van a tener un control emocional, y que su respuesta conductual va a ser más clara y más evidente, el cual pues también es otro factor de riesgo. Son niños que van a estar en constantes peleas, son niños que van a estar desafiando, son niños que van a cometer ciertos actos ilícitos. Entonces estos factores son importantes. En los estudios de neuroimagen se han determinado estudios sobre los niveles de depresión que se ven en los niños. Y entonces se han visto, y por ejemplo, explica que las deficiencias cognitivas y emocionales conocidas en los niños que están deprimidos se pueden hipotetizar con una reducción de una región de nuestro cerebro, específicamente en la sustancia gris. Recordamos que nuestra sustancia gris está compuesta por capas, y al parecer aquí lo que existe es una inmadurez de ese desarrollo de las 6 capas, o simplemente hay una disminución o adelgazamiento de esas capas. Entonces existe un estudio interesante en donde se hicieron imágenes longitudinales en niños y adolescentes que de alguna manera permitieron someter a esta observación, y en alguna ocasión pues se encontraron cambios involutivos en las regiones del hipocampo, en el putamen y en la amígdala, pero no se informaron cambios en la materia gris. Entonces la contradicción, por ejemplo, White explica que los problemas que se ven más en esto son en esas regiones. Al parecer los cambios morfológicos en estas regiones, que son más de origen emotivo y de aprendizaje, van a ser la base de los problemas que tienen los niños. Sin embargo, no hay que dejar a un lado ese adelgazamiento que se tiene en la corteza motora, perdón, en la corteza gris, que es la base fundamental de la complejidad de las funciones ejecutivas.
En caso de los niños, los síntomas infantiles, depresivos infantiles, se asociaron a una disminución de ese grosor. La pérdida de esas regiones o el adelgazamiento subrayan la importancia de una atención a la depresión infantil. Hemos visto una serie de cosas y de cambios en los niños en la actualidad que es importante también, porque alguna etiología y algún tipo de base de estos podría hipotetizarse como los trastornos bipolares del futuro. Entonces, si estas alteraciones que se evidencian de manera temprana y que se pueden observar a través de imágenes, podrían permitirnos a nosotros ver los fenotipos como una especie de factores observables que nos van a determinar como una especie de pronóstico lo que va a pasar en el caso de los niños o en el caso de los trastornos de la conducta. En esta parte pues vamos a decir, por ejemplo, que las neuroimágenes pueden darnos a nosotros una evidencia de que hay reducción en estas regiones, en el hipocampo, la amígdala, hipotálamo o en el lobo frontal. Esto ya nos determina a nosotros que va a haber un déficit y que se va a manifestar desde estos 3 puntos de vista. Por ejemplo, el incremento de las regiones ventrolaterales, donde va a haber más sensorialidad, es decir, va a haber más respuesta a la sensorialidad. Son niños que probablemente reaccionan ante estos estímulos, o en algunos casos algunas alteraciones de tipo químicas, como por ejemplo la acción del hipocampo con la serotonina, que puede producir un aumento de la intolerancia, es decir, va a mantenerse más agresivo, o de alguna manera un poco de proceso de aprendizaje cognitivo si tenemos alteraciones en el glutamato o en el GABA. En cierta forma, aquí hay mucho que hablar. Es decir, no todo se puede determinar que porque el GABA o el glutamato está bajo, este cerebro de este niño esté inactivo o esté bajo en su actividad. Estos son percepciones muy básicas, pero que se necesitan irse amplificando para poder determinar respuestas. Como les decía, este es un tema básico y como lo vemos acá, y me encanta esta imagen precisamente porque podemos ver acá cómo los puntitos rojos de ese afecto que la madre le está transmitiendo a su hijo se ve reflejado en la acción de lo que son las regiones frontales y prefrontales. Y estas regiones y este apego o esta empatía que se está mostrando es importante para que los niños empiecen a desarrollar esas conexiones nerviosas frontales. Por ello, esa falta de afecto y, como decía Harlow, esa falta de apego, esa falta de cariño que se da, y la importancia de la madre en los primeros años de vida, pues es importante para la formación ejecutiva. Como decía un maestro, todo lo que nosotros somos como hombres es gracias a nuestra madre. Nuestra madre nos enseñó muchas cosas, nos ha enseñado a administrar, nos ha enseñado a calcular, nos ha enseñado a sumar, porque parece que ella es la pieza clave del desarrollo cerebral. Ojo, porque gracias a nuestra madre nosotros hemos aprendido muchas cosas, ¿ok? No estoy desmeritando a nadie por ello. Entonces se ha estipulado que a menor flujo sanguíneo en las regiones prefrontales o en las regiones límbicas, sobre todo en las sustancias, los núcleos geniculados, puede tener una relación en algunas disfunciones somáticas que pueden evidenciarse por cambios estructurales y que a la larga pueden dar alteraciones en las funciones hormonales como el cortisol, la TSH, o sea, la tiroxina, y que de alguna forma pues se pueden ver reflejados en las alteraciones del sueño y el apetito. Entonces vemos niños que tienen dificultades en el sueño, vemos niños que tienen dificultades en el apetito, que también es importante analizar esto. El temperamento de alguna manera se puede determinar en base a este tipo de reacciones biológicas, y que de alguna manera nos va a permitir también tomar predicciones. Por favor, estos temas no son precisamente para tomarlas a la ligera, son temas para analizarlos y verlos. Muchos factores influyen en esto. Lo que nos corresponde en el área de neurodesarrollo es precisamente hacer estos acercamientos de análisis, pero que implican también aportarse de otros factores. Exactamente aquí les hablaba del famoso Henry Harlow en su teoría del apego. Sin embargo, una de las características también que vamos a ver en los niños es que van a haber niños
que van a padecer de mucho miedo o van a ser niños con fobias o en cierta forma con grado de ansiedad. En este caso vamos a ver niños que van a tener aumento de las actividades simpáticas o los procesos adaptativos que no van a ser adecuados y esto les va a ocasionar un problema. Muchas manifestaciones de estas van a ser súbitas o van a ser de alguna forma desreguladas emocionalmente. Existe un concepto interesante que se llama resignificación emocional, que lo que implica es que las personas deben de empezar a regular sus emociones, pero no se logra por estímulos verbales, sino que se logra a través de procesos cognitivos como el aumento del flujo sanguíneo, como el aporte de oxígeno y por el gasto de glucosa a nivel de las regiones que controlan esas emociones. Entonces, ¿cuáles son las causas que pueden haber en niños que tienen fobias o miedos? En algún momento pues están asociados a las reacciones de pérdidas, a algún momento a las separaciones, a las pérdidas de la figura de apego y que de alguna manera pues se van a evidenciar con quejas somáticas. Algunos niños van a presentar fiebre, algunos van a presentar por ejemplo vómitos, algunos van a presentar náuseas, algunos niños incluso he visto casos de niños que se van a presentar como con dificultades para el desarrollo motor, etcétera, etcétera. Algunos niños se van a ver observados o rechazados y obviamente algunos niños van a presentar algunas características del desempeño externo, es decir, van a tener temores a desempeñarse adecuadamente. Son niños que difícilmente se integran a nivel social con otros niños porque temen ser rechazados, temen ser observados o temen de alguna manera que su desempeño sea inadecuado. Bueno, de esta no vamos a hablar mucho, pero recordemos que la autolesión tiene un significado importante. Vemos dos casos interesantes. Vemos el caso de la mutilación en casos extremos o vemos, por ejemplo, la autolesión que ya sea que pueda ser un fenómeno psicopatológico que de alguna manera explique alguna respuesta emocional negativa, como la depresión o la ansiedad. Sin embargo, también vemos que esto también responde a los procesos de impulsividad, baja autoestima o que refleja un trastorno en el conflicto familiar. Sin embargo, también se han visto casos de una pequeña dosis de satisfacción al producirse estos pequeños estímulos dolorosos somáticos y que en algún momento también se van acompañados de situaciones de tipo sexual. Aquí solamente voy a mencionar la relación que existe entre lo que es el dolor, ¿sí?, y el placer. Basados en esto, entonces tenemos que entender que algunas de las conductas probablemente antropológicas y derivadas de algunos aspectos evolutivos de nuestro cerebro nos permiten entender comportamientos. Por ejemplo, recordemos la teoría de la filosofía monista, el monismo, que explica pues obviamente la relación mente-cerebro, o la teoría dualista que explica la separación de ambos, y algunos explican esa parte reptiliana cerebral. Lo menciono precisamente porque el asco es una conducta innata, primitiva, que se consideraba una forma de huir o de salirse de las circunstancias amenazantes. Obviamente a través de la evolución y a través de todo lo que ya sabemos, vamos a ver que el asco juega un papel importante en la adaptación. Generalmente hacemos caras cuando algo no nos gusta. Hacemos gestos de apatía o hacemos gestos de rechazo o hacemos gestos de asco cuando algo no va con nosotros. Y esto lo único que nos dice es que estamos buscando sistemas de adaptación o evitar una situación que no nos agrada. Y obviamente esto tiene una relación patogénica o en la patogénesis, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo o algún tipo de respuesta de ansiedad infantil. Por favor, no todo lo que vemos en el niño debe catalogarse como patológico, pero tampoco puede dejar de verse si nos llama la atención o si esto es causa o motivo de problemas. En este caso vamos a hablar también acerca de los problemas que pueden presentarse en los niños que puedan tener un trastorno
derivado de un traumatismo. En este caso hablo de traumatismo, pero no lo hablo de este concepto médico cuando hablamos de accidentes. Lo que estoy hablando acá, que los traumas en el desarrollo pueden estar presentes en los niños y que pueden explicarnos muchas cosas. En algún momento voy a reducir, por ejemplo, este concepto en que vamos a hablar acerca de los eventos traumáticos que son complejos o son simples. Para poner una idea del que es un trauma complejo, vamos a definir que no es lo mismo que un niño, digámosle, haya sufrido un accidente y que derivado de eso tenga una consecuencia a lo largo de su vida. A diferencia de que alguien ha sido abusado sexualmente y que eso le produzca un problema a lo largo de su vida. Por eso es que se llaman traumas complejos o simples y que de alguna manera puede desencadenar en el futuro, por ejemplo, algunos síntomas físicos, algunos síntomas mentales y algunos conductuales. De eso podemos hablar muchos. Vemos muchos problemas actualmente en los adolescentes y en los adultos jóvenes que vienen derivados precisamente de estos eventos traumáticos. Algunos pueden manifestarse como estrés postraumático o como reacciones agudas al estrés. Entonces es importante no dejar a un lado esto. En esta lámina pues obviamente solamente explicamos cómo el desarrollo emocional tiene sus connotaciones y a partir de los 4 años a los 6 este proceso emocional va adquiriendo algunas características importantes. Por ejemplo, cómo se integra en un medio social o cómo se integra a través de las reglas expresivas emocionales y cómo se podría definir como comportamientos adecuados a partir de los 7 años. Es decir, un cierto nivel de voluntad que se puede manejar en las emociones de los niños que van desarrollándose de manera adecuada, ¿verdad? Vamos a ver emociones primitivas probablemente, pero que esto en un momento conforme vayan desarrollando van a tener una connotación diferente. Muchos niños tienen expresiones de irritabilidad, miedo, rabia, confusión, aislamiento. Algunos tienen berrinches. Y algunos de estos fenómenos de veras debemos de interpretarlos, es decir, debemos conocer cuál es la razón por esto. Algunos de ellos van a tener algunas alteraciones de tipo cognitivo, algunos del estado de ánimo, otros probablemente en la concentración, otros en el sueño, y que también pueden ser producto de algunas manifestaciones complejas en los niños. Para ello voy a mencionar, por ejemplo, en la imagen, el espasmo del sollozo, que es un concepto que en pediatría se maneja mucho. Aquí les dejo la dirección de un artículo muy interesante acerca de si estos espasmos son cianóticos, ¿sí? O si estos son pálidos, porque de alguna manera van a dar una connotación propia de una afectación cardiovascular asociada o simplemente de otra característica más conductual, pero les dejo la inquietud para que vayan analizando esto. Muchos niños van a disociarse de la circunstancia que están viviendo. La disociación puede ser que pueden presentar dos tipos de comportamientos opuestos, diferentes o similares, que de alguna manera pueden darnos un significado importante. Otro detalle, y me encanta mucho de lo que voy a mencionar, es que la enuresis y la encopresis se ha clasificado dentro de la sintomatología de los trastornos de la conducta, pero que en este momento no existe una relación o una evidencia concreta de que esto sea un signo específico de alguna alteración. Sin embargo, tampoco quiere decir que se deje a un lado. Muchos niños padecen de esto y este es un tema interesante porque es mucho más fácil reconocer para el niño y para la familia que el niño se está orinando en la cama, a diferencia de que un niño esté manchando sus pantalones o su ropa interior y que eso casi no se nota. Eso es decir, es un motivo de vergüenza de parte del niño, de parte de los papás y casi no se menciona, pero hay que tener mucha cautela a la hora de evaluarlo. Tenemos pesadillas, tenemos terrores nocturnos, tenemos niños que son regresivos, tenemos niños que por algunas características se vuelven silenciados o manifiestan un mutismo selectivo. Recuerdo un caso interesante de una niña muy tímida que su maestra le regañó por una situación X y esta niña pasó mucho tiempo sin hablar. De hecho, no habla con nadie y la gente la consideraba como esto.
ella adoptó un comportamiento similar al mutismo selectivo, pero que al final, digámosle, a la larga le ocasionó muchos problemas en su adaptación social. Obviamente los trastornos de aprendizajes específicos que son importantes y algunos casos de niños que pues tienden a usar drogas. He visto niños de 9, 8, 10 años pues que están consumiendo drogas probablemente no por un hábito o porque se les da, sino que al parecer hay una necesidad interna para poder utilizarlos. Entonces, los factores que ya todos conocemos para entender un buen neurodesarrollo son todos aquellos factores endógenos que tienen que ver con los aspectos de herencia genética y los factores epigenéticos. Pero que también es importante analizar los aspectos perinatales, peri y postnatales, que son importantes. Y aquí sí quisiera solamente mencionar que hemos tenido una serie de controversias con relación a nuestros niños que nacen prematuros, ya sea por peso o ya sea por tiempo. Entonces, generalmente las tomas de decisiones de que estos niños nazcan, generalmente no lo toman los padres. Lo toma un grupo de médicos que decide que este niño tiene cierto problema y es necesario darle viabilidad al nacimiento. Sin embargo, se deja a un lado las consecuencias que esto puede implicar en el neurodesarrollo. Es importante también recalcarlo y aquí pues solo vamos a mencionar esa importancia que se tiene con relación a tener un niño de parto normal o un niño de cesárea. Otro dato importante como para ir terminando en esto es que vamos a ver niños con alteraciones en su conducta de género, es decir, aparentemente tenemos niños con disociaciones de tipo sexual o impulso sexual. En algunos casos que he visto niños con impulsos sexuales en su desempeño sin tener ese tipo de contacto. Recuerdo un niño que decía que su fantasía siempre era de que una mujer se metía en su cama. Este niño tenía 8 años. Y él hacía una serie de fantasías muy interesantes de tipo sexual que no vamos a mencionar, pero que de alguna manera era un motivo precisamente de una disociación. Y pues ahí vamos a ver cómo también el desarrollo de los andrógenos y de los núcleos ventromediales y hiperópticos que juegan un papel importante en este tipo de, digamos, de connotación sexual en la identidad de género de los niños puede ser un proceso transitorio. Ello no quiere decir de que estén forzados todos los niños a tener este tipo de distorsiones, pero tampoco quiere decir que lo dejemos al paso no poder analizarlos. Entonces, pues muchos niños, para terminar, llegan a nuestras clínicas ya diagnosticados, ya medicados, ya catalogados y de todo estigmatizados. Y muchos pues se toman la molestia de revisar vía online diagnósticos que se los colocan a los niños. Me encanta hablar con los papás. Pero ojo, porque muchas veces en las consultas para mí es más importante un niño, lo que dice el niño. Yo no dejo hablar el papá, yo dejo que el niño hable. Muchas veces vemos victimizaciones y revictimizaciones de los niños. Cuando llega el papá a la clínica es un historial de lo malo que es el niño. Yo siempre les termino preguntando, bueno, ahora que ya conocemos lo malo, conozcamos lo bueno de su hijo. Y muchas veces les hago conciencia a los niños del por qué están conmigo en la clínica. Es decir, la importancia de que el niño entienda su situación. Muchos niños no saben por qué los llevan a las clínicas. Y muchos niños también deben ser parte de su desarrollo, llamémosle, evaluativo e interpretar sus manifestaciones que tiene, ¿verdad? Porque es él quien está pasando esto. Entonces, obviamente, pues muchos llegan medicados, ¿verdad? Y mal medicados. Y creo que de alguna forma es importante revalorizar. Si el niño tiene problemas de aprendizaje, algunos colegas administran medicamentos para estimular el cerebro. Algunos niños tienen problemas de conducta, pues empiezan con medicamentos estimulantes. Y entonces no es así, el niño debe tener una integración. Recordemos que analizar esto en un niño no es el estudio de un niño de un adulto en pequeño, es un apartado diferente y debemos apuntarle a eso. Entonces, obviamente cualquier aspecto que pueda afectar al niño es importante. La separación, el nacimiento,
o el hermanito que nace, una nueva pareja, alguna negligencia que pueda presentar, algún maltrato, aquí le voy a llamar así, algún maltrato hacia la figura opuesta, es decir, hay una serie digamos, recargamos en los niños el odio que le tenemos a nuestra pareja cuando hay una separación, una alienación parental llamada. El yo se escisa, es decir, hay una escisión del yo que significa que se fragmenta, hay una desconexión de la realidad y eso permite que los niños se disocien. Muchos niños hacen la intelectualización de los problemas o una verborrea de estas situaciones y vemos niños muy intelectuales, entre comillas, que por su decisión del yo empiezan a meterse en aspectos más intelectuales para entender y adaptarse a su vida, que generalmente no implica que sean niños superdotados. O muchos niños que hablan demasiado que de alguna forma están ocultando alguna realidad. Bueno, coronavirus vino a afectar a todos. De esto no podemos hablar mucho detalle porque sí es cierto, muchos niños en la actualidad, basados en la pandemia, empezaron a tener exacerbación de sus síntomas. En la actualidad, niños no quieren estudiar, los niños no les interesa la escuela, no quieren porque ya no hay una adaptación como se era antes. El coronavirus nos vino a cambiar y nos vino a dar un modelo distinto de vida, sobre todo los niños. Por lo tanto, las repercusiones en la salud mental, yo lo denominaría como el aspecto postraumático del coronavirus, que todavía no sabemos cuánto va a durar, va a ser una repercusión de tipo conductual en nuestros niños. Entonces, si nosotros no le apuntamos a la salud mental de los niños en este momento, es probable que vamos a tener una serie de consecuencias en el futuro bastante graves. Vamos a ver niños agresivos, vamos a ver, de hecho, tengo niños que, algunos niños, tengo un niño de 6 años que su meta más grande, bueno, no su meta, sino que su reacción es que hace conductas autolesivas y tiene ideación suicida, es decir, él se quiere matar. Esto es un niño de 6 años, entonces no olvidemos también que la pandemia también nos puede ocasionar algunos problemas intrafamiliares y sobre todo algo que no se evidencia o no se visualiza son todos los trastornos que pueden derivarse del abuso o el maltrato de los niños que se aumentó en este. Bueno, tengo muchas preguntas para reflexionar, sin embargo, pues esta ha sido mi presentación, agradezco mucho su atención y estaremos más adelante para un nuevo video sobre temas interesantes que tengan que ver con la neurociencia, el neurodesarrollo y la neuropsicología. Muchas gracias.